Nada nuevo bajo el sol. Por el licenciado Guillermo Moreno, el licenciado Pablo Chaliú, el licenciado Walter Romero y la colaboración de Marcos von Iflinger. Oportunamente en Bitácora del Fracaso, se desarrolló cómo la administración Cambiemos desde sus inicios gestó una condición de atrapado sin salida, ya que generó una inconsistencia sistémica en la política fiscal y la monetaria. Disminuyó ostensiblemente el poder adquisitivo de los ingresos populares, jubilaciones, pensiones y sueldos o salarios de los trabajadores, entre otros, al devaluar la moneda un 60%, quitar casi todas las retenciones que ostentaban las exportaciones de productos primarios e incrementar, sin el correspondiente estudio de costos que lo justificara, las tarifas de los servicios públicos. Incurrió en una desacertada estrategia de apertura comercial irrestricta, generando una desprotección en el mercado doméstico a las empresas nacionales. Pretendió subsanar la recesión generada por la disminución de la demanda con un incremento exponencial de las erogaciones públicas. Así, recaudando menos, al deteriorarse el nivel de actividad y gastando más, comenzó el sendero de la duplicación del déficit fiscal y de endeudamiento externo privado para su financiación, y espiralizó el déficit cuasi fiscal al aumentar la cantidad de letras del Banco Central que devengaban interés volcadas al mercado para esterilizar la emisión monetaria derivada de la deuda en dólares que necesitaba intercambiarse por pesos para cumplir con los gastos corrientes. Ahora bien, iniciado el 2018, este absurdo proceder desencadena una supercrisis que intenta pelearse recurriendo a un empréstito con el Fondo Monetario Internacional. Luego de rápidas negociaciones, firman un acuerdo por un crédito stand-by que, con una posterior extensión, alcanzó los 57.000 millones de dólares. Las condicionalidades para su desembolso determinaron, entre otros, un ajuste en los gastos del sector público, un incremento en la tasa de interés que produjo un efecto crowding out, desplazamiento sobre el crédito del sector privado, una modificación al alza de tipo de cambio, la reintroducción de los derechos de exportación y una prohibición explícita de incrementar la base monetaria. Ante este panorama, la suerte estaba echada. Solo restaba el acto electoral para que se hiciera evidente. Producido, dada la cosmovisión del presidente entrante, aconteció lo obvio. Todo cambia para que nada cambie. Si bien la nueva gestión irrumpió con un marco pandémico por el COVID-19, los errores cometidos sobre todo en el plano económico fueron de tal magnitud que agravaron la coyuntura heredada. Como corolario del ut supra señalado, se abordó una incorrecta negociación con el FMI, que culminó con la firma de un impracticable acuerdo de facilidades extendidas, que presenta un esquema macroeconómico subyacente que conduce o bien a una hiperinflación, si no se cumple con él, vía expansión de la base monetaria, necesaria para financiar el déficit fiscal total, acompañada por una caída de la demanda de dinero a partir de un incremento en su velocidad de circulación, que devendría en la nula transacción de bienes y servicios. Desabastecimiento agravado, debido a la imposibilidad de realizar el cálculo de costos y la futura determinación de los precios de venta. A una hiperrecesión si se acata lo firmado, tal cual fuera sintetizado en acuerdo con el FMI. Ya salió mal y ahora será peor, donde señalaba que la política fiscal, monetaria y de ingresos, analizadas individualmente, eran recesivas en distinto grado, pero enlazadas son extremadamente nocivas. En ese diseño, el ajuste lo hará el sector privado,
que deberá financiar al sector público y garantizar la acumulación de reservas en el Banco Central, con una caída en su actividad, en sus inversiones y en la generación de empleo, lo que hace el esquema no solo fuertemente recesivo, sino también notoriamente perjudicial para el futuro del país. Nuevamente los procesos se aceleran y, en poco más de 30 días, se asiste con incredulidad a la presencia de 3 ministros de Economía distintos. Entre los días 2 de julio y 3 de agosto del 2022, ejercieron el cargo el licenciado Martín Guzmán, la licenciada Silvina Batakis y el doctor Sergio Massa, pero es al ñudo que lo fajen, al que nace barrigón. Aunque faltan medidas por definir y anunciar, ya se puede avisorar el sentido y la dirección que la nueva conducción le dará a la política macroeconómica. Un ajuste en sintonía a lo requerido por el Acuerdo de Marras, a partir, entre otros elementos, de un incremento en las tarifas de luz y gas, que ahora afectarán también a hogares de ingresos medios o incluso bajos, unido a la decisión gubernamental de no recurrir al Banco Central para financiar sus desbalances de caja, los denominados adelantos transitorios. Esta sobreactuación estaría buscando serenar las expectativas y evitar un colapso cambiario y financiero, pero, en definitiva, significa que se ha optado por un esquema recesivo, cuyo costo lo pagarán los trabajadores activos y pasivos. Es importante determinar, entonces, que de las 3 posibilidades que se le presentaban a la política económica, menos ajuste, incumpliendo con el fondo, alternativa que siguió el gobierno con el ministro Guzmán, ajuste, cumpliendo con el fondo, que había insinuado la ministra Batakis, o un nuevo enfoque, palmariamente explicitado en hay que acordar con el FMI, pero ¿quién aporta el dinero? Que propone honrar los compromisos externos con un aporte patriótico de los terratenientes de la zona núcleo de la Pampa Húmeda, que será compensado con un bono del Tesoro Nacional en dólares, con tasa de interés internacional y transable en el mercado secundario. El flamante ministro ha optado por impulsar un mayor ajuste a cargo de los sectores de ingresos fijos, trabajadores, jubilados, pensionados, etc. Este no es el camino porque, como es sabido, los muertos no pagan. Solo definiendo con precisión cuál es el origen de los fondos para honrar los compromisos externos, tal cual fue señalado en este acuerdo con el FMI, hay que reformularlo y prohijando que florezcan las flores y se expanda la oferta de bienes y servicios con una justa distribución del ingreso, se sentarán las bases de una vez y para siempre de un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable con orientación a la producción.